también soy profesor de arquitectura, lo he sido, lo que hacen estos geómetras es medir el terreno y distribuirlo entre los agricultores. Y entienden dos cosas. Dos cosas son las que comienza todo esto. Pueden sacar una perpendicular a una recta y pueden determinar el área de un triángulo. Eso es lo primero que hacen los geómetras en el inicio de lo que es la geometría. Es decir, en un terreno, por ejemplo, tienen una recta y ellos son capaces de poder determinar una perpendicular. Así. Pero ¿cómo lo hacen eso ellos? Imagínense en el terreno, es todo limpio y tienen seguramente que una estaca acá, otra estaca acá y tienen esa línea que está marcando una división entre dos sectores, dos terrenos. Y ellos pueden determinar una perpendicular a ese terreno. Y hacen con algo muy sencillo. Si la perpendicular la quieren en este punto, entonces lo que ellos se dan cuenta es de que si hacen centro en este punto y con una cuerda trazan un arco y encuentran estos otros dos puntos, y luego con la misma cuerda hacen centro acá en este punto y con un radio cualquiera trazan un arco acá, luego hacen centro acá y con el mismo radio trazan otro arco acá, habrán determinado en el terreno una perpendicular. Eso entienden ellos, se dan cuenta ellos de eso, y que en base a eso pueden determinar la superficie de un triángulo por una operación simple en la que A por B dividido entre 2 nos da la superficie de ese triángulo. Entonces, ellos pueden, en base a esto, buscar la equivalencia de un terreno con otro terreno en superficies, aunque de formas no son las mismas. Y eso en medio de rituales entre técnicos y religiosos, ellos durante varios días hacían la redistribución de tierras. A eso es a lo que se refiere Euclides cuando dice geometría, medidas de la tierra. Entonces, ahí comienza la geometría. Pero la geometría se la analiza desde distintos puntos de vista. La geometría plana, geometría del espacio, geometría analítica. Esta es geometría descriptiva. Geometría descriptiva porque se va a analizar todo a partir de gráficos, no tanto de números. Entran unas cuantas ecuaciones, sí entran, pero son básicas. Y ahí tenemos un problemita, ¿no? De que, y algo entendible, digamos, muy entendible. Cuando yo doy este curso en ingeniería, por ejemplo, el entendimiento es más o menos rápido de parte de los estudiantes, porque es innato en un estudiante que es escogido en ingeniería la parte numérica, la parte de análisis numérico es muy sencillo, es innato. No tanto entre los estudiantes ustedes, pero ustedes tienen, a diferencia de los estudiantes de esas carreritas, ustedes tienen la sensibilidad creativa y ellos no. Entonces, por eso es que hemos escogido esta carrera, ¿no? Ahora, puede ser que nos hayamos equivocado, ¿no? Puede ser que nos hayamos equivocado, pero normalmente uno, acuérdense, cada uno de ustedes era un estudiante destacado en su curso de colegio, en la parte de arte, de diseño, de pintura, etcétera, de manualidades incluso. Entonces ustedes, cada uno de ustedes tenía ese talento o tiene ese talento. Y ahorita estamos en una selección de esos estudiantes.
Claro, los que tenían el talento, digamos, de las relaciones interpersonales, seguramente están estudiando Derecho, están estudiando eh, periodismo, qué sé yo, y los que tenían el talento en la parte numérica, seguramente que están estudiando ingenierías. Pero hay materias que, bueno, están mezcladas, ¿no? Es parte, tiene que ver mucho con la parte numérica, con la parte de análisis matemático. Y esa es una de las razones por las que nos cuesta en esta carrera ese entendimiento, y eso se traduce en estadísticas bien complicadas, ¿no? Porque si analizamos cuántos estudiantes tenemos inscritos y cuántos aprueban, pues es un porcentaje bien fregado, ¿no? Uno de cada 4 estudiantes, a veces uno de cada 5 estudiantes aprueba la materia. Y no es que nos guste que pase eso, pero sucede así. Y no es este grupo, son todos los grupos de geometría descriptiva. Entonces, y no es esta universidad, eso se da, una situación en todas las facultades, todas las carreras de diseño gráfico. Entonces, mucho dependerá de que ustedes sean ese uno de los 4, ojalá que sea uno de 3 nomás, o uno de 2 sería ideal, pero cada uno de ustedes tiene que aspirar a ser ese estudiante que ha aprobado el curso, ¿no? Y compensar los talentos que tenemos y los que no tenemos con dedicación, porque si es que no le van a dedicar a la materia su tiempo, su esfuerzo, su disciplina, estamos en problemas. Algo que también está demostrado. Gardner, un psicopedagogo en base al cual se ha desarrollado una serie de teorías sobre aprendizaje, dice que normalmente el talento o la inteligencia, la inteligencia creativa, las inteligencias creativas, las que tenemos acá en este curso, son inversamente proporcionales al sacrificio, al método. Entonces, normalmente un artista no es muy sacrificado, no es muy metódico, no es muy ordenado. Somos así, ¿no? Somos desordenados, somos más rebeldes ante lo establecido, y es parte de ser así, es parte de ser creativos, parte de ser artistas, es eso. Entonces tienen que compensar, tienen que identificarse, ¿no? Y sobre todo en esta materia deberán si somos poco metódicos, somos poco ordenados, somos poco sacrificados, pues entonces habrá que explotar esa partecita, ese poco que tenemos, porque esta materia requiere de ese esfuerzo, de ese método, de ese orden. Bien, creo que han quedado un poco asustados. En realidad no era ese el objetivo, sino más bien un poco concientizarlos de que pues, le metamos muchas ganas, ¿ya? Ojalá que en la reunión de fin de año, cuando estemos festejando todos los que hemos aprobado, estemos pues todos, ¿no? Ojalá que sí. Ese es el deseo de la parte docente de Milenia, que es nuestra auxiliar. Mile, a ver, ahí sí lo identifican, está con Milenia Vargas. Ella es nuestra auxiliar, ella ya tiene mucha experiencia, son 3, 4 años. ¿Cuántas gestiones ya estás, Mile? Estás con el micrófono apagado, pero... No sé, yo no lo escucho, no sé ustedes. Creo que no lo escuchan. Bueno, seguramente que enseguida se soluciona, pero sí, está ya unas 3 o 4 gestiones ya. A veces coordinamos con el auxiliar de arquitectura más alguna actividad o alguna clase, entonces no se extrañen si de por ahí aparece, por ejemplo, otro auxiliar que es Franco, que no creo que esté acá. No está, ¿no, Franco? Bien. Aquí, buen día. Buenos días, ahí está también Franco. Franco también es el auxiliar de arquitectura que muy desinteresadamente nos viene a reforzar también acá en diseño gráfico. Él ya tiene mucha experiencia, de hecho,
Eres auxiliar unos 5 o 6 años, Franco. Sí, ya es mi sexto y último año en realidad. Ya. Sexto y último año. Se jubila este año, Franco, y hay que buscar un sucesor. Bien. Había dejado una pregunta al aire. Una pregunta al aire que es, ¿qué es geometría? Y yo les había explicado de dónde nace la geometría, pero ¿qué es geometría? Geometría entonces se dedica al estudio de las formas de la Tierra y lo hace desde distintos puntos de vista. Una recta se la puede identificar, se la puede representar mediante una ecuación lineal en geometría analítica, pero también se la puede representar a partir de un gráfico, es decir, la sucesión infinita de puntos en una misma dirección. Entonces, cuando decimos geometría y descriptiva, se refiere a la representación de estos elementos y su análisis correspondiente a partir de gráficos. Geometría descriptiva tiene un objetivo, y fíjense, esta es la parte que tendría que anotarse. Geometría descriptiva tiene un objetivo que es representar elementos del espacio en el plano. Miren qué cortita ¿no? El concepto o el objetivo. Representar elementos del espacio en el plano. O sea, en forma escrita, digamos, es un concepto tan chiquitito, pero a ver, imagínense lo que en sí es ese objetivo, representar elementos del espacio en el plano. Imagínense si la humanidad no tendría la capacidad de representar elementos del espacio en el plano. O sea, si no tuviéramos esa capacidad, pues entonces no estaríamos como desarrollo tecnológico, como humanidad en este grado de desarrollo tecnológico a estas alturas, ¿no? O sea, no podríamos estar. Un ingeniero electromecánico para poder diseñar una máquina necesita representar esa pieza que está en su mente. Y entonces tiene que poder representar ese elemento en forma técnica. Y la geometría descriptiva le da esa herramienta. El diseño gráfico ha sido tratado en un tipo tridimensional que va a estar colocado en la Blanco Galindo y tiene imaginado ese tótem que va a estar ahí en la Blanco Galindo, en su mente, necesita traducirlo en algo técnico, en algo construible, en algo con lo que pueda comunicarse técnicamente con el que va a hacer trabajar en acrílico, con el electricista que va a meter la retroiluminación en ese elemento, con el albañil que le va a construir el basamento de hormigón, etcétera. Entonces, necesita de ese conocimiento. Y ese conocimiento lo da la geometría descriptiva a partir de ese objetivo, que es representar elementos del espacio en el plano. Ustedes, al finalizar este curso, tendrán que ser capaces de representar elementos del espacio en el plano, en forma técnica. Y claro, si es que analizamos el concepto literalmente, podríamos entender de que el neandertal, por ejemplo, el Cromañón, cuando en la pared de una caverna dibujaba al arquitecto que aquí hay una observación, a ver si puede ver su internet, porque ya lo escuché repitiendo la misma palabra. No entiendo a qué se refiere Aldana. Bien, les decía, tal vez el Cromañón, el neandertal, el cavernícola que dibujaba el venado que ha cazado en la pared de una caverna, ya hacía la geometría descriptiva en forma intuitiva, porque se presentaba un elemento del espacio, que es el venado, en un plano, que es la pared de la caverna. Y es más, hay algo espectacular en esa situación, porque no se presenta al venado del tamaño real. Se dibuja él mismo más reducido y al venado también más reducido. Entonces, utiliza un principio de escala, que es una forma de representación, pero no con el tamaño real, sino ampliado o reducido, dependiendo si se va a utilizar una escala de ampliación o una escala de reducción. Entonces, en ese
cerebro muy primitivo, pues ya había intuitivamente la intención de representar elementos del espacio en el plano. Luego, claro, va evolucionando todo y es Gaspar Monge en en la edad contemporánea, cuando un matemático francés, Gaspar Monge, sistematiza todo este conocimiento que hasta ese momento era más o menos intuitivo y publica el primer libro de geometría destructiva. Si ustedes revisan en Internet los inventos más grandes de la humanidad, estoy seguro que entre los 20 primeros, dependiendo del ranking, está la geometría descriptiva. Claro, a la cabeza seguramente está el lenguaje oral, el lenguaje escrito, está la aritmética, estará el álgebra, qué sé yo, la rueda tal vez. Pero una cosa es invento y otra es descubrimiento, ¿no? Entonces, pero por ahí también está la geometría descriptiva. Y claro, cuando Gaspar Monge desarrolla este conocimiento de la geometría descriptiva y lo da a conocer a sus compatriotas franceses, enseguida le censuran este conocimiento y le piden de que no se haga público, porque se dan cuenta de que la sociedad que maneje este conocimiento iba a desarrollarse más rápido que el resto de los otros países. Y como en esa época, estoy hablando a la altura más o menos de la Revolución Francesa, en esa época cuando Francia andaba peleando todo el tiempo con Inglaterra, entonces lo utilizan como un secreto de Estado. Y donde primero se utiliza es en la producción de armamento. Entonces, hay un fenómeno socioeconómico que se da poco después, que es la revolución industrial. Es decir, se pasa de producir de forma artesanal a una producción en serie, entre otras cosas, producto de una serie de factores. Crece la población en Europa, aparece la máquina a vapor, que ha sido uno de los elementos fundamentales para la revolución industrial. Aparecen nuevas tendencias ideológicas, producto de la Revolución Francesa. Aparecen nuevas clases sociales, así todo lo que era la nobleza se va perdiendo importancia económica frente a los comerciantes. Aparecen ciudades más grandes. Entonces, pero uno de los factores que permite que suceda la revolución industrial, es decir, el paso de la producción artesanal a la producción en serie, es la geometría descriptiva. Y claro, en lo primero que se utiliza es en la producción de armamento. Entonces, ya no era un artesano el que iba haciendo todo el arma, o todo el producto, digámoslo así, sino que ahora podía hacerse una parte una persona, otra parte otra persona, porque todo estaba en planos. Entonces sí podía producirse en serie. Y Francia se vuelve una potencia. Entonces fíjense cómo la geometría descriptiva tiene que ver en todo el proceso del desarrollo humano, ¿no? Claro, después el conocimiento se hace público y rápidamente se lo utiliza en todo lo que es desarrollo tecnológico en todos los países. Ya llega a la actualidad esta ciencia como una ciencia de estudio obligatorio en ciertas áreas de especialidad, sobre todo en las ingenierías, arquitectura, topografía, geología, todas las ingenierías, también en diseño gráfico. En diseño gráfico tenemos una versión de la materia, ¿listo? Va a ser diferente a la que damos en ingenierías, por ejemplo. Y va a ser diferente seguramente a la de otros profesores. Me imagino que acá hay estudiantes que han cursado la materia con otros profesores. Siempre lo hay. Y bueno, seguramente que también verán que los contenidos son diferentes a los de otros profesores. Y es entendible, pues cada profesor, pues en lo que
en la libertad que se nos deja en escoger los temas y la metodología, pues traduce de que la materia es diferente en cierta medida diferente entre grupo y grupo. ¿Listo? No sé qué fama tendrá nuestro grupo con respecto de los otros, pero sé que es uno de los que se llena más rápido. Creo que es el que se llena más rápido, no estoy seguro. Díganme ustedes, ¿cómo estaba la inscripción al grupo? ¿Se pudo nomás o es que ya se llenó enseguida? Arqui, buen día. Disculpe, ¿les plantea los de examen de mesa, su ejercicio? Ah, tenemos Mientras examen de avanza. mesa, ¿no? Sí, sí. Ya. ¿Dónde están los de examen de mesa? Créales un grupo franquito o mile. Sí, ya está Ya el grupo de WhatsApp y Arqui. Ya, bueno, voy a ver una ventanita en la explicación y los chicos de diseño gráfico, perdón, del examen de mesa. Acá todavía tiene examen de mesa, en arquitectura ya no hay examen de mesa, por si acaso. ¿No, Franco? Sí, pero creo que este va a ser su último año de verano y de mesa, ¿no? ¿De Creo que qué? igual lo van a volver diseño gráfico así, Ah, troncal sí. la materia. Sí, en Ah, ya. eso creo que están. A Entonces ver, es lo último. Ya. Ahí tenemos una pirámide rectangular, una pirámide recta de base rectangular, ¿ya? Y vamos a tener una recta, ¿listo? O un segmento de recta, si quieren. Encuentren la intersección de esa recta en esa pirámide. ¿Listo? Ahí está. Ahí tienen el examen de mesa. Resuelvan eso. Tienen una hora, chicos, ¿ya? Por demás. A ver, encuentren la intersección de esa recta en esa pirámide. ¿En cuál de las caras está? Vamos a cambiar esto mejor, para hacerlo más interesante. Ya, ahí está. Traten de mantener las proporciones que se les está dando. ¿Ya? Bueno, para los estudiantes nuevos, ahí ya verán cómo es la materia, ¿no? Listo, ahí está. Bien, encuentren la intersección de esa recta en esa pirámide. ¿Dónde esa recta está penetrando la pirámide? ¿Listo? ¿Y dónde está saliendo, si así fuera el caso? Si es la intersección de la recta con la pirámide. Bien. Entonces hago recuerdo de que para encontrar esa intersección, esa recta hay que hacerla contener en un plano, mejor si es un plano proyectante. Háganle una captura de pantalla y tienen una hora para resolver el ejercicio. ¿Listo? Gracias. Ok, continuamos entonces con el resto. Estuvimos viendo los... sí, de que la materia, bueno, es diferente en cada curso, ¿no? Cada curso tiene ciertas particularidades, incluso de nomenclatura, ¿listo?
En otro grupo llevan primero geometría descriptiva, luego recién llevan la parte de dibujo técnico y la parte de isometría, y nosotros al revés. Pero básicamente una materia, un grupo es muy parecido a otro. Les preguntaba cómo estamos cómo les fue con la inscripción. Es decir, ¿estaba lleno el grupo de entrada? ¿Hubo espacio nomás? A ver, si me comentan. Se llenó rápido, dicen. ¿Sí? Sí, Arqui, se llenó rápido. Ya. Nuevamente pasa eso. Bien, sí, tenemos 120 alumnos, si no me equivoco, ¿no? ¿Mile? Creo que sí, 120 estudiantes creo que tenemos. Son muchos. Y bueno, hay un problema. La universidad lamentablemente no nos facilita una plataforma de videoconferencia gratuita. El Meet no se acomoda muy rápido. A ver, los que están dando el examen de mesa, por favor, hagan una captura a esta proyección para que empiecen a trabajar. ¿Listo? Bien. Ok. Les decía que bueno, el grupo a veces son muchos estudiantes y el Meet no nos da la facilidad esta de la pizarrita y demás cosas, entonces yo prefiero trabajar en Zoom. Lamentablemente el Zoom tiene sus restricciones y no nos permite, por ejemplo, una clase continua de más de 45 minutos. Entonces contratamos el Zoom de pago, si pagamos nos suscribimos al Zoom, pero no es gran cosa, digamos, son $15, si no me equivoco, mensualmente. Pero ya para ampliar la cantidad de gente ya se sube, son 450 bolivianos que nos cobran, 450 bolivianos, ¿no, Franco? Creo que sí, 450 bolivianos nos cobran para poder ampliar a más de 100 personas en el Zoom. Y ese es un problema porque el anterior año, los 2 años anteriores, pues los pagábamos nosotros y de pronto teníamos esa facilidad. Sin embargo, ahora vamos a optar por la siguiente opción. Mientras el curso disminuye, que normalmente dura hasta el primer parcial ya es la cantidad de estudiantes baja y por consiguiente ya podemos utilizar la de 100 personas, pero mientras tanto vamos a nomás estar con este Zoom de 15, si no me equivoco, en el que vamos a poder hacer la videoconferencia ininterrumpidamente, pero solamente con 100 estudiantes. Los que llegan tarde se van a conectar a una sala paralela que es en Meet, que Mile va a ir creando. Entonces, los atrasados, pues ya no entran al Zoom, sino entran al Meet. ¿Listo? Mile va a ir coordinando esa situación. Ok. Veamos los contenidos de la materia. ¿Qué vamos a llevar? Es interesante un link que les va a facilitar Milenia, donde están la carpeta que vamos a desarrollar en el curso en una página de la universidad. ¿Tienes, no? Ese link, Milenia. Bien, les voy a facilitar. La parte del blog, hay dentro de toda una página. Entonces, dentro de esa página busquen el blog y ahí van a ver toda la carpeta que vamos a desarrollar. ¿Pero en qué consiste eso? Bueno, la primera parte, a partir del día miércoles que vamos a comenzamos con construcciones geométricas. No sencillas y básicas, ya complejas. Se supone que ustedes en colegio habrían desarrollado las construcciones geométricas que son las básicas. Previamente a eso, sin embargo, vamos a pasar por unas láminas de
instrumentación y manejo de escuadras, de lápices, de rotulación para ver cómo se tiene que trazar correctamente con un lápiz 2H, con un lápiz 2B, con una escuadra, cómo se debe escribir correctamente en dibujo técnico. Olvídense de escribir, en realidad de dibujar sería la palabra. Las letras no se las escribe, se las dibuja en diseño gráfico. Después de esa parte de instrumentación, les decía, entramos a lo que son las construcciones geométricas complejas. Vamos a comenzar con figuras cónicas, es decir, figuras que se generan a partir de seccionar el cono con un plano. Ahí está la elipse, el triángulo, el círculo, la parábola. Después de eso vamos a entrar a figuras cíclicas o curvas cíclicas, que son figuras curvas que se generan a partir de un punto que está dentro de una circunferencia, y esa circunferencia va a girar sobre otro elemento, sobre una recta, por ejemplo. Entonces, permítanme un segundito, por favor. Bien, ahí está. Tardé un poco porque quería mostrarles qué es lo que aquí me estoy refiriendo. Por ejemplo, esta es una curva cíclica. Es esta circunferencia con este punto, y este punto ha girado sobre esta recta y ha generado ese punto en el movimiento en que esta circunferencia gira sobre esta recta, habrá generado esta curva, que es la cicloide. Y luego esa cicloide, por ejemplo, acá empieza a girar, esta misma circunferencia empieza a girar sobre otra circunferencia de radio mayor, que es esta de acá, y genera otra curva cíclica que es la epicicloide, y así sucesivamente. Entonces, vamos a entrar después de analizar las figuras cónicas, pues las figuras cíclicas. Después de las figuras cíclicas vamos a entrar a isometría. Isometría es una forma de representación tridimensional de los elementos en perspectiva. Seguramente que si hacemos el intento de dibujar un cubo, por ejemplo, la mayoría de ustedes hará este intento, es decir, dibujará un cuadrado visto de frente y le dará cierta profundidad, ¿sí? Y entonces decimos, ese cubo está en perspectiva. Claro, es una perspectiva muy básica y es una perspectiva muy irreal, porque no puede dibujarse una de las caras, es decir, esta cara, tal como es vista de frente y al mismo tiempo verse la de arriba y la de un lado. Es imposible. Si una cara está de frente, pues no vamos a ver nada de arriba ni de un lado, pero se lo dibuja. Entonces es válida esta perspectiva. Es válida en el momento en que, en función de este ángulo, se reduzca en este eje. Es decir, si aquí es A y aquí es A, pues entonces aquí tendrá un A reducido en función de este ángulo. Se llama perspectiva dimétrica esta. Y hay diferentes tipos de perspectiva. Nosotros vamos a hacer análisis de un tipo de perspectiva que es la perspectiva isométrica. Ya les explicaré de dónde viene, pero me voy a permitir mostrarles en este momento algún ejercicio de ese tipo de perspectiva. Aquí está, acá está. Este es un ejercicio que van a desarrollar ustedes. De hecho, vamos a tener esta proyección que es visto de frente. Esta es vista de arriba. Aquí tenemos vista de frente y vista de arriba. Y en perspectiva es esto. Es decir, tenemos que llegar a la situación en la que viendo esto, visto de frente y visto de arriba, en este momento yo, por ejemplo, al ver esta proyección y esta proyección, miro arriba, miro abajo, miro arriba, miro abajo, y estoy viendo no esto. Yo estoy viendo en este momento esto. Cuando miro esto. O vamos a ver, acá por ejemplo,
Cuando miro esto visto de frente y esto visto de arriba, cruzo, ¿no? Miro arriba, miro abajo unas 2 o 3 veces, ya, listo, ya estoy viendo, ya no estoy viendo esto. Ahora en mi mente, yo estoy viendo esto. Porque he desarrollado esa capacidad de poder entender en 3 dimensiones a partir de sus proyecciones. Ustedes tienen que hacer eso. De hecho, el examen del primer parcial es esto, es un ejercicio así. Yo les voy a dar la proyección vertical y la proyección horizontal. Ahí está, proyección vertical y proyección horizontal. Y ustedes van a responder a esto con esto. Ese es el examen del primer parcial. Vamos a llegar a ese, aquí hay otro ejercicio, no, es el mismo. Bueno, con elementos muy básicos es sencillo, ¿verdad? En este momento seguramente que ya viendo esto de frente y esto de arriba, este es de frente y este es de arriba, seguramente que muchos ya al ver estas dos proyecciones han imaginado el volumen que está representando, que es este. Ahí está. Si no les fue bien con este pequeño ejercicio, tendrán que dedicarle más tiempo a la materia, ¿ya? Porque eso ya tendrían que, eso ya es innato, tendría que ser innato en ustedes. Es decir, este es visto de frente, este es visto de arriba, esta cara de acá es esta cara chiquitita es esta cara que se ve acá es esta cara y es esto. Entonces, y eso, claro, se va complejizando, ¿no? Se va complejizando mucho. Ahí, por ejemplo, tenemos un volumen visto de frente y visto de arriba. Y a esto desarrollarán con la práctica, pero ese ejercicio que les mostré hace rato tendrían que poderlo haber imaginado ustedes. Y claro, este ejercicio seguramente que está resuelto por ahí. Sí, es esto. No. No está resuelto eso. Bueno, esa es la perspectiva isométrica. Vamos a hacer hartos ejercicios de perspectiva isométrica, ¿listo? Después de perspectiva isométrica vamos a entrar a geometría descriptiva propiamente dicha. Y en geometría descriptiva propiamente dicha vamos a empezar a representar un punto, una recta, un plano, intersecciones, etcétera, hasta llegar a ejercicios muy complejos como el que acabo de plantearles a sus compañeros que están dando el examen de mesa, es decir, como una pirámide se intersecta con un plano, etcétera. A ver, por ejemplo, si tenemos un cono, por ejemplo, este es un cono visto de arriba, de frente, y este es visto de arriba, y ese cono lo vamos a cortar con un plano así. Seguramente que aquí va a aparecer una sección producida por ese cono. ¿Y de qué tamaño es esta sección? Es decir, esta de acá. Acá no está en su tamaño real, porque está inclinado. Si no estamos viéndolo, si el corte fuera así, por ejemplo, así, entonces sí estaríamos viendo la sección en su tamaño real. Ese es su tamaño real, porque está planito, pero en este caso está inclinado. Entonces no está en su tamaño real. Por un proceso de abatimiento vamos a encontrar el tamaño real de esto. Y vamos a ver cómo se ve ese cono visto de lado y con esa sección, seguramente que algo así. ¿Ahí? Y vamos a encontrar el desarrollo de ese cono, es decir, cómo se puede desarrollar todo ese cono, seguramente que es, a ver, vamos a borrar esto de acá, seguramente que va a ser algo así. ¿Sí? Y después vamos a armar la maquetita para demostrar de que el procedimiento con el que hemos desarrollado, hemos hecho toda esa sección y hemos encontrado las reales magnitudes, pues es el correcto. Y ahí se acaba la materia, ahí en secciones. Al finalizar vamos a hacer un proyecto en el que vamos a aplicar los conocimientos que hemos desarrollado. El año pasado hicimos sobre empaques, es decir, un empaque
eran distintos empaques. Ustedes buscaron un empaque e hicieron todos los planos, todo el legajo gráfico técnico para poder construir ese empaque y luego lo han maqueteado y nos han presentado el empaque con todos sus planos y con todo. Ese es lo último que se hace. A eso es a lo que tenemos que llegar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre los contenidos? ¿Tendremos que comprarnos materiales de dibujo? Sí, enseguida vamos a ver. Sobre los contenidos primero. Sobre los contenidos, ¿alguna pregunta? Bien. Vamos entonces con cómo se lleva la materia. Es muy básica, muy sencilla. La primera parte del curso, de la clase, yo doy una parte teórica, una instrumentación teórica. Resuelvo el ejercicio, en otras palabras. Y después ustedes, con el auxiliar, hacen ejercicios. ¿Listo? Ese es el método que vamos a desarrollar durante toda la materia. Todas sus láminas que vayan generando se van a ir guardando en una carpeta. Y esa carpeta la van a presentar. ¿Listo? Y va a ser parte de su nota. Las láminas se van a presentar clase a clase. Parece que el segundo parcial ya va a ser presencial. No estamos seguros, no es una instrucción oficial, pero es muy probable que sí. Entonces, sin embargo, la carpeta y su presentación va a ser física, es decir, un día van a llevar a la oficina o se encuentran con alguna plazuela con Mile y le entregan la carpeta para su evaluación. Paralelamente a eso, también hay un examen. Entonces, entre ambas notas, entre el examen y la carpeta, hacen su nota final. Sin embargo, si es que ustedes no presentan sus láminas a tiempo, o no tienen las firmas correspondientes, entonces eso les va disminuyendo nota. Sobre los 100, pues será menos 80, por si se han presentado retrasados, qué sé yo. Es bueno que consideren de que la primera nota, el primer parcial, es donde tendrían que asegurar su nota. ¿Listo? Es la parte más llevadera, más sencilla, digamos. Entonces, ahí es donde tienen que asegurar su nota, en primer parcial. Eso les va a permitir compensar si es que en el segundo parcial, sobre todo en el segundo y en el tercer parcial, tienen alguna nota un poco baja. Y el final también es a partir del proyecto final, uno puede recuperar. ¿Listo? Entonces, más o menos como estrategia, les doy esos tips para que ustedes vayan bien. En la clase, les decía, la primera parte va a ser una instrumentación teórica y luego ustedes van a desarrollar una serie de ejercicios, una serie de avance. Pido de que en la clase estén con su cámara encendida. Eso me hace sentir un poco menos loco hablándole a una pantalla. En realidad yo trabajo en lo que es docencia porque a mí me gusta mucho hacer esto que estoy haciendo acá. Mi principal actividad no es la universidad. Yo tengo una empresa constructora, hacemos departamentos para vender. Y es lo que me lleva más tiempo, pero para mí es realmente muy bonito dejar a un lado la empresa un rato y dedicarme a esto que me gusta muchísimo y que lo he venido haciendo desde que estoy en segundo año de la carrera. Y en segundo año era auxiliar y después fui docente y he sido docente prácticamente de todas las universidades de Cochabamba. Entonces, a mí me parece patético, la verdad, el tener que estar dando una clase así frente a una pantalla. No me gusta, no es por esto que yo ejerzo la docencia. Pero ¿qué vamos a hacer? Hay que hacerlo, no hay que acomodarse, ¿no? Todo esto. Ojalá que pronto ya estemos en clases presenciales y ya podamos bromear, podamos compartir ya físicamente con todos, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas que exigen la clase es de que estén con las cámaras encendidas. Se entiende si alguien no lo enciende porque pues, tiene algún problema de internet, de
alguna cosa, es entendible. Sin embargo, no tendría que ser una práctica común. Me ha pasado alguna vez de que alguien tomaba la clase en su cama, así bien tapadito ahí en su frazada y con su celular. No está bien, no corresponde. Uno tiene que tomar la clase en un ambiente, por más restringido que sea el ambiente, pues darle ambiente de clase, ¿no? El espacio ordenado, su mesa, qué sé yo. Entonces, tendría que ser así. Luego, también les pido de que en el examen la cámara esté alejada de ustedes, enfocando todo el sector de donde que están dando el examen y con el micrófono encendido. Entonces, ese día, bueno, comienza el hermanito de que no llore, a la mamá de que no les riña al hermanito en micrófono encendido y cosas así. Pero pues son las restricciones que tenemos que asumir cuando estamos en ese tipo de clases. Otra cosa que les exijo es la puntualidad. O sea, normalmente 5 minutos después de la clase ya se va a habilitar se va a restringir el ingreso a la clase. Si han entrado al principio y por alguna razón han salido, pues se entiende, ¿no? Y de eso se va a encargar Milenio. A veces cuando termina el parcial les falta un puntito o 2 puntitos, típico. Se puede considerar en función del cumplimiento que han tenido ustedes durante el curso. Si han sido estudiantes que siempre han llegado puntuales, han estado en todas las clases, han presentado sus prácticas, pues se puede considerar eso y redondearle su nota para que sea de aprobación. Luego me gustan los ambientes informales. Lamentablemente esta forma de llevar a clase pues no permite eso, pero cuando en clases presenciales tenemos una norma de que cuando está explicando es su total y exclusiva atención, ¿listo? No pueden estar haciendo otra cosa sino atendiéndome. Pero una vez que ha terminado la explicación, es decir, esa implementación teórica, en el curso ponen música, conversan y se vuelve más o menos un taller, ¿listo? Me gusta ese tipo de ambiente. Eso es lo que vamos a hacer seguramente cuando nos iniciamos las clases presenciales, pero acá está bien, es decir, la primera parte, la parte de instrumentación, pues tendrán que estar atentos. Es que a veces uno por tomar apuntes incluso pierde parte de la explicación y ahí se genera una pequeña laguna que después se ve en un mar de ignorancia porque ya no entienden nada más. Pierden la explicación de un teorema, me refiero al segundo parcial, para adelante, pierden la explicación de un teorema y el resto ya es como si yo estuviera hablando arameo antiguo, digamos, que ya no se entiende en lo absoluto, ¿ya? Entonces, a veces es más importante atender. Las clases normalmente tienen la gentileza de grabarlas Mile y compartirlas. Ya no tengo inconveniente en que se grabe, si tal vez este año podría alguien hacernos el favor de crear un canal en YouTube y ir colocando todas las clases, así tendrían algo más ordenado, eso ya vean con Mile qué pueden hacer. La evaluación, ya les había dicho, se divide en dos, una es el examen y otra es la carpeta. Normalmente valen lo mismo, sin embargo, en el final, cuando es el proyecto final y el examen, ahí podemos negociar un 10%, es decir, quieren que valga más el examen o más la práctica, ahí ya podemos ver de acuerdo a lo que favorezca a la mayoría del curso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque lo que acabo de explicar son contenidos y es la forma de evaluación. ¿Listo? Algo más. Bien. Materiales. Para desarrollar los objetivos, el objetivo que no tienen que perder de vista es representar elementos del espacio en el plano, tenemos una serie de contenidos y esos contenidos hay que desarrollarlos con ciertos instrumentos. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar primero hojas, ¿listo? Doble cara. Hojas doble cara. Mejor si es papel bond, pero si alguien quiere utilizar otro tipo de papel, pues hágalo. Sin embargo, el papel bond es el más apropiado, ¿listo? Y el papel bond que sea de un gramaje elevado, es decir,
el que utilizan en fotocopiadora, porque si es de un gramaje muy sencillo, cuando borren una o dos veces, el papel ya se va a volver transparente, se va a gastar y las láminas deben quedar impecables. Así que eso ya sería una observación. Cuando hay varias observaciones, esa lámina está reprobada. Búsquense entonces un doble carta de fotocopiadora. Mejor si se compra un paquete entre 2 o 3, porque es lo que van a utilizar. ¿Listo? Entre unos 3 pueden comprarse un paquete y ya está. Bueno, pues pueden comprarse todo el paquete y utilizarlo en el resto de su carrera también. Ya vean ustedes. También vamos a necesitar lápices. El lápiz, en su composición, su carbón, su grafito, entre otros componentes, tiene arcilla y tiene carbón. Mientras más carbón tiene, es de la línea B. Se denominan lápices blandos. Tanto así que el 6B, por ejemplo, es como carbón, o sea, sin apretar en la lámina, ya manchado la lámina. Esto es súper manchoso, como un carbón prácticamente. Cuando tiene más proporción de arcilla, se vuelve de la línea H. Tanto así que el 4H, por ejemplo, o el 3H, prácticamente no pinta sobre el papel. Puede hundir el papel, pero no pinta. Son de la línea dura. ¿Listo? Entonces hay lápices duros, que son de la línea H, y hay lápices blandos, que son de la línea B. El lápiz que están agarrando en este momento seguramente es un HB. Si se fijan ustedes la graduación, ahí debe decir HB. Y ese HB significa de que la proporción entre arcilla y carbón es más o menos equilibrada y es un lápiz estándar. Bien, lo que nosotros vamos a necesitar es un lápiz 2B y un lápiz 2H. ¿Listo? Un lápiz 2B y un lápiz 2H. Pero mejor si son portaminas. ¿A qué me refiero esto? Cuando ustedes hacen un curso de dibujo artístico o de dibujo a mano alzada, es mejor un lápiz de palo, como el que están utilizando. Pero cuando es dibujo técnico, donde se necesita precisión, exactitud y frialdad en las líneas, necesitamos un trazo muy fino, es mejor que sea portaminas. Pero si alguien quiere utilizar lápices, adelante, no hay ningún problema. Lo único que deberán hacer es ir tajando continuamente y utilizar el lápiz bien tajado. ¿Listo? Pero mejor si son portaminas. Obviamente tendrán que tener dos portaminas. Un portaminas con las minas 2H y al otro portaminas le pondrán minas 2B. Esas minas 2H y 2B pueden encontrarlas en ciertas librerías solamente. Tal vez algunas alrededor de la universidad o en Faber-Castell, ahí en la Heroínas, por la Corazonistas más o menos, en la ciudad del frente de los Corazonistas, ahí está Faber-Castell, donde tienen un sector que es en una vitrina a la derecha, donde están instrumentos de precisión, de dibujo técnico, y ahí pueden encontrar minas 2H y minas 2B. El portaminas, si van a utilizar portaminas, es bueno que tenga un diámetro de 0,5, porque el portaminas viene el universal, el 0,8, el 0,5 y el 0,3. ¿A qué se refiere eso? Es el diámetro, es la punta, el diámetro de la mina, es el número que les acabo de decir. El normal, el estándar es el 0,5. ¿Listo? Ese es el apropiado. En ese diámetro tendrían que buscar las minas 2H y las minas 2B. El portaminas tendría que ser un portaminas técnico, no un portaminas escolar. ¿Qué implica que sea técnico? Bueno, primero que su terminación sea así, cilíndrica. Y ahí recién viene el carbón o grafito. ¿Sí? Y metálica. ¿Listo? Hay portaminas de plástico y que vienen así. Esos son los que no sirven. ¿Listo? Porque la escuadra, en este caso, va a hacer contacto con todo esto. ¿Sí?
En cambio, en este caso, la escuadra va a hacer contacto en un punto y este podría rayar aquí o aquí o aquí, es decir, puede inclinarse. No es seguro el trazo. Luego, un portaminas técnico tiene una empuñadura, es decir, donde se va a agarrar, tiene algún material. ¿Sí? Arqui, una pregunta. Para los exámenes de mesa, ¿era solamente la intersección en la recta con el triángulo? ¿O Sí. había que hacer solo eso? No, solo eso. ¿Dónde la recta intersecta la pirámide? No es un triángulo, es una pirámide. ¿Dónde esa recta entra y sale de la pirámide? Esos 2 puntos tienes que entregar, ¿no? Esos dos, ya está bien. Muchas Bien. gracias, Arqui. Bien, entonces, ya vean ustedes si trabajan con lápices o con portaminas, ¿listo? Luego, otros instrumentos que vamos a necesitar son las escuadras que sean no muy pequeñas, tampoco muy grandes. Lo ideal es que la escuadra de 30 y 60 grados, es decir, el cartabón se llama en realidad, venga más o menos de ese tamaño. Si este es el tamaño doble carta, la escuadra más grande, por así decirlo, se llama el cartabón, que venga así. Es decir, que la hipotenusa casi llegue a este tamaño. ¿Listo? Ese es un buen tamaño. Luego las escuadras vienen con distintos tamaños o de distintos materiales. Los más finitos son de carré, que son muy frágiles, son alemanes, son muy frágiles. Un buen material es de acrílico. Las de plástico no. Esas son terribles, ¿no? Están mal cortadas, todo. Artesco creo que son. Esas no. Mile, por favor, comunícate con los del examen de mesa y que suban el examen que te manden a vos el examen, ¿ya? Y tú me los envías en un grupito o algo así para que lo evalúe. Ok, entonces les aconsejo que sean escuadras de acrílico, que son las más aconsejables, ¿listo? Luego también vamos a necesitar un compás de precisión, no un compás escolar. El compás de precisión, para comenzar, tiene sus brazos articulados, es decir, que, bueno, a ver, vamos a esquematizar un compás normal, es así. Es así. Pues no, el compás de precisión para comenzar tiene sus brazos articulados, así, de tal manera que los brazos del compás puedan rotar, así, porque tienen un eje aquí, ¿sí? Y de tal manera que tanto aguja como lápiz puedan llegar perpendiculares contra el papel, ¿eh? Entonces, luego, un compás de precisión tiene un tornillo acá que va a atravesar los brazos del compás con un sistema de graduación acá, de tal manera que se pueda abrir o cerrar ese compás. Luego es metálico, el compás es metálico. Y mientras más fina sea esta rosca, es mejor porque uno puede calibrar micrométricamente la abertura. A un lado está la aguja, pero al otro lado deberá tener un adaptador para colocar cualquier tipo de instrumento, es decir, un lápiz, un portaminas, un micropuntas, etc. Eso lo hace de precisión. Los alemanes Faber-Castell, Rotring, Stadler son marcas reconocidas, sin embargo hay también marcas brasileras y como siempre están las marcas chinas que es como una lotería, ¿no? Uno no sabe si sí o no. El compás es algo que les va a servir de acá adelante, así que si pueden invertir, invierten en un compás. Luego también vamos a necesitar micropuntas que hay uno que es el más delgado, que no es el 0,1, es el 0,05, creo, el más delgado, menos del 0,1. El más delgado, si no es el 0,1, busquen uno más delgado,
luego el 0,6 y el 0,8, ¿listo? Entonces, sería así, el 0,1, el 0,6 y el 0,8. Pero si pueden, uno más delgado que el 0,1, consíganlo, ¿listo? Bueno, los micropuntas vienen en distintas calidades también, pero son instrumentos que no les van a durar mucho los micropuntos, se van arruinando muy rápido. En cambio, el compás, por ejemplo, es hasta que termine la carrera. Otro instrumento que es importante que tengan es el tablero de dibujo. Estos tableros de dibujo los venden en las universidades, en las librerías que están cerca de la universidad. Es un tablerito que viene acá y tiene una regla acá. Se llama paralela esa regla, con su regla paralela. Y esa regla paralela tiene unos rodamientos acá. Entonces, por un sistema de cables, de líneas, de hilos, se asegura acá y viene aquí, gira aquí y se asegura acá. Y el otro lado también se asegura aquí con un tornillo, con un clavito, viene acá, gira acá y se asegura acá. Eso permite de que esta paralela pueda desplazarse arriba o abajo, pero siempre paralelas. Eso va a ayudar muchísimo porque cuando nosotros coloquemos la lámina acá, vamos a poder tener, esto va a estar asegurado con masking, acá, en esa esquina, y vamos a tener una regla que nos va a permitir trazar paralelas y con ayuda de la escuadra también se podrá trazar perpendiculares, ¿verdad? Apoyando la escuadra contra esa paralela. Ya verán ustedes de que ese tablero de dibujo es un instrumento valiosísimo. El que tiene el tablero hace las prácticas en la mitad de tiempo que el que no los tiene, para que se den cuenta. No sé si alguien tiene un tablerito ahí para mostrarlo. ¿Alguien lo tiene? ¿Nadie? Qué raro, entonces no tenemos... Ahorita le muestro aquí. Perdón. Ah, ya, ok, gracias. Ahí está. Isabel Huanca lo tienen. Busquen a ver. Ese es el tablero. Miren, ahí está, a ver, agrándenlo. Ese es el tablero y esa es la paralela. Miren la paralela como gira de arriba a abajo, pero siempre paralelas. No puede inclinarse a un lado. Entonces eso nos da mucha precisión, digamos, en el trabajo. Gracias, Isabel, muy amable. Perdón. Al comprar el tablero, tienen que fijarse de que no esté torcido, porque cuando lo dejan mucho tiempo en la librería, podría verse torcido, es decir, que tenga una panza el tablero. Entonces uno coloca de perfil y puede ver ahí si es que tiene alguna torcedura. Si es que lo tiene o si es que su tablero que le sirvió el año pasado y ahora lo están queriendo utilizar se ha torcido, con un atomizador pueden mojarlo por la parte de atrás porque es melamina, es Tupán, y le colocan peso por encima para que recupere la forma original. Estos tableros vienen forrados con un papel milimetrado que les sirven algo, pero que en realidad es adorno, eso no es muy importante. ¿Listo? Incluso pueden hacerse ustedes sus propios tableros. Yo me acuerdo que mi primer tablero me lo hice yo. Nos compramos entre varios compañeos una hoja de Tupán y ahí donde compramos nos la cortaron al tamaño que quisimos y luego con Poxipol y con rodamientitos armamos nuestro propio tablero. Entonces, tal vez podrían hacer ustedes, chicos habilosos. Yo creo que podrían intentar. Bien. Jocelyn, creo que tienes alguna pregunta. Sí, respecto a lo del tablero de dibujo, ¿tiene algunas medidas o puede ser cualquier tamaño? El tablero viene en un tamaño que permite utilizar el doble carta. Eso es más grande que el doble carta. Es un poco más grande que el doble carta. Entonces permite utilizar tranquilamente el doble carta. Sin embargo,
El tablero puede ser del tamaño que ustedes quieran. Una mesa de dibujo, por ejemplo, ya viene en 0,80 de ancho, 1,20 incluso de ancho, 1,40 de ancho, ¿no? Con paralelas así grandes. Entonces, pueden utilizar también eso, depende de ustedes. Si tienen la suerte de tener una mesa de dibujo, pues coloquen el la paralela y ya está, ahí tienen para trabajar. Aquí, perdón, Bien, sí. estoy de mesa, le quiere decir, le voy a mandar a Franco porque parece que Mil está sin celular. Ya, con Franco, por favor, ¿qué has hecho tu celular, Mile? Ya. Claro, carnavales, en carnavales. En la entrada del carnaval lo has perdido, Mile. Qué barbaridad. Si estabas bailando ahí seguramente. Bien. Sí, mándale a Franco, por favor. Franquito, por favor, recepciona los exámenes y me los mandas, ¿ya? Para finalizar, la parte la parte de los contenidos, perdón, de los materiales. También van a necesitar un borrador de lápiz que sea lo más de muy buena calidad, eso sí, porque el borrador sí es importante. No solamente tiene que borrar limpio, sino que la basurita que deja al borrar no debe embadurnarse en el papel, eso es importante. Entonces, si borran un poquito y esa basura, la virutita que ha quedado, si con su uña lo apretan contra el papel y se embarra contra el papel, entonces es un mal borrador, aún un borre limpio. Claro, eso es un poco lotería porque no podemos hacer la prueba en la librería para ver cuál es el borrador apropiado, ¿no? Pero esas son las características de un buen borrador. Bien, con esos materiales, pues ya podemos batirnos. Hoy día tendrán que dedicarse a buscar esos materiales porque el día miércoles ya vamos a necesitar esos instrumentos para poder avanzar. ¿Alguna pregunta de materiales? ¿Cuál era el grosor máximo de las micropuntas, perdón? De Sí. los micropuntas, que sea el 0,1, el 0,6 y el 0,8. Ay, gracias. Si puedes ¿De qué encontrar tamaño uno que deben sea ser más... las hojas Bond? ¿Perdón? ¿De qué tamaño tienen que ser las hojas Bond? Doble carta. Doble carta. Una pregunta más. Les decía, si encuentran un micropuntas menor al 0,1, cómprenlo. Eso es bueno, lo van a utilizar siempre. Arqui, Sí. ¿va a tener un carimbo? Las hojas Sí, eso el día miércoles vamos a comenzar con eso. ¿Ya? Bien. Veamos entonces. Bueno, con esto acabamos la primera parte de la clase que tenemos para hoy y entramos a la segunda, si no hay alguna pregunta. Y esta segunda parte la vamos a analizar desde algo que es un término que utilizamos mucho y que de pronto pues no lo entendemos correctamente. Nos vamos a dar un par de minutos para iniciar la clase, para la segunda parte, tiempo para poder estirar las piernas o ir a tomar el cafecito. ¿Listo? 3 minutos nos vamos a dar. ¿Ya? Pues iniciamos. En la Grecia antigua, en la cuna del conocimiento en realidad, había un término que se utilizó que es el apeirón, que es la forma de explicar el inicio de las cosas. Obviamente que un religioso lo explicará a partir de una creación divina, pero los filósofos antiguos lo hacían a partir de algunos elementos que en ese momento eran considerados como científicos. Y tiene mucho sentido hasta ahora. Por ejemplo, nos dice todo comienza con el fuego y otro dice todo comienza con el agua.
Y Euclides dice que todo comienza con la geometría. Y tiene mucho sentido, porque fíjense cómo de inexplicable a veces es la geometría, porque un punto que es el elemento básico de la geometría, de hecho ustedes tienen una práctica que les va a dar Milenia sobre conceptos geométricos para el día miércoles, pero como el elemento básico de la geometría, el punto, dice, es una posición en el espacio carente de dimensiones, o sea, no tiene dimensiones. Por consiguiente, no existe. O sea, no puedo agarrar un punto y decirles, este es un punto. Cuando hago una marca en el papel y digo, este es un punto, en realidad no lo es un círculo. Pequeñito, sí, pero es un círculo. El punto es una posición en el espacio que carece de dimensiones. Pero cuando analizo la recta, digo, es la sucesión de puntos en una misma dirección, la recta. Es decir, que a partir de un elemento que no tiene dimensiones, cuando coloco ese elemento uno a continuación de otro en forma infinita, genero una recta. Y la recta tiene una dimensión, es un elemento unidimensional. Y con las rectas puedo formar polígonos, que son figuras planas. Y las figuras planas ya tienen dos dimensiones. Y si esa figura plana la desplazo en el eje Z, en el eje de alturas, entonces podría tener un volumen, que es un prisma. Es decir, cómo a partir de un elemento que no existe, se puede llegar a un elemento que es tridimensional, porque para que un objeto sea real, sea tangible, tiene que tener las tres dimensiones, alto, ancho y profundidad. Entonces, la geometría explica de que todo puede comenzar con un punto, que es el elemento básico de la geometría. El momento en que hay dos elementos, aparece un tercer elemento, que es la relación entre esos dos elementos. Si tengo un estudiante A y estudiante B, el momento en que hay dos elementos, aparece un tercer elemento que es la relación entre esos dos elementos. En este caso, por ejemplo, seguramente la curiosidad por lo que está diciendo el profesor podría ser el tercer elemento, ¿verdad? Y con los elementos geométricos sucede lo mismo. Con dos puntos, el punto A y el punto B, pues entonces aparece un tercer elemento que es la relación entre esos dos elementos. De alineamiento, tal vez de cercanía, de lejanía, de estar en el mismo eje, qué sé yo, pero puede aparecer un tercer elemento que relaciona esos dos. Fíjense que cuando esa relación entre esos dos elementos es el tamaño, se llama proporción. Y estamos hablando de esto, que es proporción, porque es una condicionante que tiene que estar de acá para adelante en el resto de sus vidas, en todo lo que vayan a diseñar. Y verán que estuvo presente en ustedes siempre. Y que ustedes, al estar acá, tenían cierta sensibilidad ante esa proporción. La proporción, entonces, es la relación de una parte con el todo, o del todo con una de las partes. ¿A qué me refiero esto? Por no utilizar un cuerpo humano, digamos, como referente, que podría ser el más práctico, voy a utilizar otro, el espaldar de una silla. El espaldar de una silla no podemos decir es grande o es pequeño, hasta que no lo comparamos con toda la silla, ¿verdad? Bueno, voy a hacer alusión también a la figura humana porque es lo más práctico, creo. No podemos decir si esa cabeza es grande o es pequeña, o sea, si es cabezón, por decirlo, hasta que no relacionamos la cabeza, que es una parte, con el todo, que es el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la proporción es la relación de una parte con el todo. Y tiene que ver con la estética. Porque ¿quién nos ha dicho que es cabezón? Es decir, ¿para quién? Bueno, Le Corbusier dice, y Leonardo da Vinci también, cuando hace sus estudios de antropometría, dice, la cabeza debe entrar 8 veces y media en todo el cuerpo. Si entra más, pues tu cabeza es pequeñita. Y si entra menos, tu cabeza es grande, eres cabezón. Pero ¿quién nos dice que esa es la proporción estética?
sea, de cómo sale eso, de cómo sale el 60-90 o 90-60-90. ¿De quién nos dice de que esa proporción es la apropiada? ¿Quién nos dice qué es lo estético? Es que tiene que ver con muchas cosas. Con el momento histórico, por ejemplo. Lo que es estético en este momento puede dejar de ser estético en otra época de la historia. Vamos a ver, una modelo que de los años 60 o 50, si viene por alguna magia del tiempo, viene y quiere ejercer el modelaje en esta época, seguramente que no tiene el mercado porque los cánones de estética en esa época eran diferentes. Seguramente que la mandan a hacer dieta, ¿verdad? Y si una modelo de esta época regresaría en los años 60, por ejemplo, seguramente que la mandan a una clínica de nutrición o algo así, porque los cánones de lo estético eran diferentes, es decir, de la proporción. ¿Se dan cuenta? Entonces, la estética, y por consiguiente la proporción, varía de acuerdo al momento histórico, pero también varía de acuerdo a la cultura. El otro día veía ahí en internet una cultura en el Asia que mientras más largo tienen el cuello, pues son considerados más estéticos. Y hombres y mujeres se van colocando anillos de latón en el cuello y van deformando el cuello hasta que se vuelve muy largo el cuello. A nosotros nos puede parecer grosero, es decir, una estética, digo, una proporción poco estética, pero para ellos es lo más estético. Un cuello más largo, más, no sé. Hay otra cultura en el Amazonas que distorsionan el labio y se lo van agrandando el labio con discos de arcilla y lo van agrandando y mientras más grande es más estético para ellos. A nosotros nos puede parecer grosero. Entonces lo estético no solamente está en función del momento histórico, sino también está en función de la cultura. Y tiene así una serie de variables lo estético. Incluso personal. A mí me gusta, a mí no, me parece desproporcionado. Pues a mí sí, digo, ¿verdad? A un funcionalista puede ser que lo que funcione bien sea estético. A un racionalista, lo económicamente viable puede ser estético, ¿verdad? Entonces, la proporción y por consiguiente lo estéticamente proporcionado varía de acuerdo a una serie de factores, muy personales en algunos casos, ¿verdad? Pero parece que tuviéramos alguna proporción que es universal en cuanto al estético. ¿Creen que hay eso? Pues tendría que haberlo, ¿verdad? Si no, no estuviéramos estudiando diseño. Tendría que haber proporciones que son universales y que trascienden historia, trascienden gustos personales, trascienden culturas, tendría que haber. Pero ¿quién nos dice cuál es la proporción apropiada? Y yo les voy a pedir en este momento de que en su hoja de papel, atiéndame bien primero, dibujen un rectángulo. Les conceptualizo el rectángulo. Es un polígono cerrado cuyos lados son iguales de 2 en 2 y que tiene 90 grados en todos sus ángulos. Tiene 4 lados. Pero van a dibujar un rectángulo lo más estético posible. A ver, hagan la prueba. Dibújenlo. Lo más estético posible. Bien. Ahora, midan el lado más largo y midan el lado más corto. Y luego divídanlo, el lado más largo entre el lado más corto. Y me van diciendo los datos. A ver, vamos a tomar algunos acá.
Ya, a ver, vayan dándome datos, a ver. Un ratito, creo que... ¿Por qué no están marcando esto? Un ratito. Aquí, o sea, hacer una cruz en el rectángulo. No. Dibuja un rectángulo, lo más estético posible, y luego divides el lado largo entre el lado pequeño. Y tienes un dato. Uno me dijo 1.5. El siguiente dato, ¿quién más me dio? 1.75. 1.75. ¿Otro más? 1.8 Dos. periódico. 1.8. 8. ¿Otro? 2.3. 2.3. ¿Otro? 2. 2. ¿Otro? Lo 2. más exacto posible esta división. Más o menos. Tiene que ser con decimales incluso. Es unos dos datos más. 2.2. ¿Otro? ¿Cuánto? 2.6. 1.9. 2.6. Ya. 1.1. 1.1. ¿Otro? 2.5. 1.5. Bien. Hasta ahí nomás. Vamos a ver. Fíjense. A ver, aquí vamos a sacar datos fuera de rango. Cuando se hace un análisis estadístico, hay datos que son fuera de rango. Este, por ejemplo, está fuera. Este también está fuera. Bien. Entonces, a ver, fíjense. Voy a sumar todo esto. 2.6. No, ahí está. Vamos a sumar todo eso. Y el resultado da 13.85. ¿Y cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a dividir esto entre 8 y vamos a sacar 1.73. Bien. Bien. Entonces, la relación que ustedes han tomado entre lo que es un rectángulo estético es 1.73. Lo vamos a dejar anotadito acá. 1.73. ¿Ya? Entonces, para ustedes, un rectángulo en el que este lado y este lado tiene una relación de 1 a 1.73. Eso es lo que ustedes me acaban de decir, ¿listo? Que es estético. Pero porque lo que les he pedido ha sido algo irracional. O sea, si se dan cuenta, y si alguien se ha dado cuenta, un rectángulo no puede ser estético o no puede ser perfecto. No hay eso. El rectángulo es rectángulo. El rectángulo es un polígono que tiene las características que les he indicado. Pero cuando intencionalmente involucré el concepto de estético, ustedes han asumido ciertas proporciones que son esas, de 1 a 1.73. ¿Listo? Es algo que lo tenemos metido en nuestra mente. Los primeros en buscar una relación estética han sido los griegos. Se han dedicado mucho a lo que es la estética, la belleza y demás cosas. Y ellos llegan a una conclusión interesante y dicen, lo estético o la proporción apropiada es cuando, si tenemos esto acá, dice, cuando dividimos esto en dos partes, digamos, este es 1, este es X y este es 1 menos X, ¿verdad? Los griegos dicen que vamos a separar mejor esto para que sea más clarito. Aquí tenemos que este sea más bien X y este sea 1 menos X. Dice, cuando la relación de tamaño entre X y 1 es la misma entre X y 1 menos X. Y tenemos el 1 menos X. ¿Bien? Entonces, los griegos dicen que la proporción ideal es cuando tenemos este tamaño y este tamaño
esa relación entre dividiendo este y entre este es el mismo que este y entre este. Y así sucesivamente. Entonces, ellos, en función de esta proporción, es que construyen muchas de sus obras. El Partenón, el Tenón, muchas de sus obras están en base a estas proporciones. Claro, después viene la matemática moderna, y esto lo traduce en una relación numérica que vamos a ver si podemos hacerla. Decimos 1 es a x como x es a 1 menos x. ¿No? Y de acá podemos evolucionar la ecuación. A ver, vamos a intentar hacerlo. De acá va a salir, bueno, va a ser una ecuación de segundo grado acá. Esto va a ser, a ver, x sobre 1 igual a 1 menos x sobre x. Este va a pasar a otro miembro, se va a hacer x al cuadrado igual a 1 menos x. Este va a ser x al cuadrado más x y menos 1 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado, ahí está. Y si metemos esto en la fórmula para resolver las ecuaciones de segundo grado, ¿verdad? Más menos raíz cuadrada de más menos b al cuadrado, ¿cómo es esa ecuación? A ver. B al cuadrado más menos raíz cuadrada de 4ac sobre 2a, ¿verdad? Este es a, este es b y este es c, ¿verdad? Si metemos esto en esa ecuación, el resultado que nos va a dar es 1.618. A ver, los que les gustan las matemáticas pueden hacer la prueba. Ese resultado lo voy a poner aquí, 1.618. Miren qué cerquita está del número que ustedes han planteado intuitivamente. Y por una ecuación de segundo grado, ¿eh? En base a un análisis que hicieron los griegos en la Edad Antigua, es decir, antes de Cristo. En el Renacimiento hay un estudioso, Leonardo de Pisa se llama él, Fibonacci le conocían, y él hace una relación también muy interesante, que la voy a reproducir acá. Es una relación que incluso Mendel la ha utilizado para enunciar las leyes de Mendel, que han estado vigentes, y están vigentes algunas en lo que es genética. Y él dice lo siguiente, lo voy a explicar como lo explica Fibonacci, ¿listo? Él dice, bueno, esto también ya podemos borrarlo. Él dice, el primer mes tengo 2 conejos pequeños. Ese es el mes 1. En el mes 2 tengo otra vez esos conejos, pero ya grandes. Es decir, vamos a notar más bien la cantidad de parejas. Aquí hay una pareja, aquí hay una pareja. En el siguiente mes tengo los 2 conejos grandes y se han procreado con otros 2 pequeños. Y dice, tengo 2 parejas. Al siguiente mes dice, tengo los 2 conejos grandes, estos que ya crecieron y estos que se multiplicaron. Es decir, tengo 3. Al siguiente mes tengo 2 conejos grandes, otros 2 conejos grandes, estos que ya crecieron y estos que se multiplicaron cada uno en una pareja. Es decir, que tengo 5. ¿Alguien puede decirme cuál es el siguiente número de esta progresión? No. 6. No, qué barbaridad. 8. 8. ¿Por qué 8? ¿Por qué 8? Porque ya los 5 conejos crecieron, pero los 3 del mes 5, se podría decir, los 3 grandes se multiplicaron, o sea, se procrearon. Hay otros 3 conejos chiquititos. Dice ella, en el siguiente mes tenemos los 2 conejos grandes, estos, luego estos y luego estos, ¿verdad? Las 3 parejas grandes y estos que ya crecieron. Y se multiplicaron 3 parejitas más. Aquí vamos a poner 1, 2,
y 3, es decir, que son 8. Pero sin hacer este análisis, ¿podrían decirme el siguiente número? Analicen cuál es la progresión, cuál es el sentido de la progresión. 12. ¿Cuánto? 12. No. ¿Cuánto? 13. 13. ¿Quién dijo 13? Yo dije primero Arqui. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Igualmente que el anterior solamente sumando, digamos, sumando los conjuntos se podría No, decir. pero pueden hacer esto. Fíjense esto. Acá, fíjense acá. 1 más 1 es 2. 2 más 1 es 3. 3 más 2 es 5. 5 más 3 es 8. ¿Cuál es el siguiente? 8 más 5, 13. Luego, el siguiente, 13 más 8 es 21. El siguiente, 21 más 3 es 34. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Así sucesivamente. Entonces se forma una progresión que de pronto no tiene mucho sentido, pero el momento en que dividimos cada número por el anterior, vamos obteniendo un número irracional, es decir, que los decimales son así aleatorios, ¿no? Y si dividimos, por ejemplo, 13, 34 entre 21, lo voy a hacer acá, 34 dividido entre 21, tenemos 1.619, por decirles. Aquí tenemos 1.619. Y según vamos avanzando, porque esto es infinito, vamos a llegar a un número que es 1.618 y continúa. Al igual que continuaba este y al igual que continúa este. Ese 1.618. Otra vez aparece ese mismo número. Ese mismo número. Y es más, por ejemplo, hay flores que tienen un solo pétalo, hay flores que tienen 2 pétalos, pero hay otras que tienen 3, no hay de 4, hay 5, no hay de 6 o 7, hay de 8, no hay de 12 o 9, 10, 11, hay de 13, por ejemplo. Entonces, a ver, ahora vamos a continuar lo siguiente. Agarren ustedes nuevamente su escuadra. Agarren nuevamente su escuadra. Y agarren su escuadra. Y ahora midan, por ejemplo, este lado de su dedo, falange creo que se llama, y dividan entre esto. Este entre este. O si quieren, fíjense acá, este lado y lo dividen entre este. O si quieren, el codo con respecto de este, o no sé, hagan la prueba, hagan este contra este, tío, este entre este. Divídanlo. A ver, de largo este midió tanto y este otro, y me dicen cuánto les llegó el resultado. .42 dice por ahí. ¿Otro? 1.6. 1.6 dijo ella. 1.67. 1.67, bueno, basta. Ahí está, nuevamente el 1.6 y algo, ¿no? Angelina Jolie tiene esa relación de 1.618. Mientras más veces aparece ese número en la figura humana, pues se supone que es más perfecta. Y ahí tenemos entonces, y vamos a anotarnos también acá para vamos a borrar todo esto. Y resulta que entonces midiendo también nos da el 1.60 más o menos en promedio. Ahí está.
El dibujo técnico a partir de ¿qué pasó con esto? Ya. El dibujo técnico, pues también se puede hacer algo parecido. Fíjense. Si, por ejemplo, trazo un cuadrado de 1 por lado, es un cuadrado de 1 por lado, y luego hago centro en este punto de acá, abrimos hasta aquí y trazamos un arco a este lado, y en base a eso trazo el rectángulo, así. Ahí está. Voy a borrar esto. Y digo, este lado mide 1. Este otro lado debe medir 1.618. Seguramente que está redondeado esto. Bueno, vamos a ver si es que... Ahí está. Y nos mide 1.618. Y fíjense que, por ejemplo, para trazar un pentágono, la forma como se lo traza es a partir de este rectángulo. Voy a trazar acá el cuadrado. Ahí está. Y luego voy a hacer centro en el punto medio, abrir hasta acá y trazar un arco. Y este tamaño es el que me permite trazar el pentágono. Lo voy a tomar acá y voy a ir reproduciendo 5 veces y tendría que cuadrarlo. Ahí está. Para que vean el pentágono. Está aquí, 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 aquí y aquí. Y ese pentágono es el que nos permite determinar, por ejemplo, esa figurita medio controversial que es el pentagrama, donde si tomo uno de los lados, y tomo, por ejemplo, este lado, o tomo, por ejemplo, este otro lado, la relación proporcional que hicieron los griegos ahí cuando formé la ecuación es esta misma. Es decir, que si mido esto y lo divido entre esto, o si tomo esto y lo divido entre este de acá, nuevamente tendremos ese numerito que ya se nos puso cargoso y que es de 1.618. Por eso es que a este pentagrama le asumen pues connotaciones hasta diabólicas y cosas así, ¿verdad?
y está ahí presente. Entonces, ¿cómo es posible que por una medición que hacemos antropométricamente nosotros nos da el número, como cuando les dije que ustedes tracen un rectángulo lo más estético, nos aproximamos mucho al 1.618, como con una progresión que hace Fibonacci en la Edad Media o en el Renacimiento, llegamos al 1.618. ¿Cómo es posible que con una ecuación de segundo grado lleguemos al 1.618? Como en forma gráfica con dibujo técnico también llegamos al mismo número. Entonces, lo que había comenzado diciéndoles de que lo estético es relativo, pues no es tanto así. Resulta que hay una proporción que es más o menos universal y trasciende la historia, trasciende el gusto personal, trasciende todo. Y es esta relación proporcional que se llama la proporción áurea, o número de Fibonacci, o número de oro, y es 1.618. Es decir, que cuando ustedes diseñan, si siguen estas proporciones, pues esas proporciones ya van a ser más o menos estéticas y ya no le va a caer bien a todos, por así decirlo. Las proporciones les va a caer bien a todos. Si dividen el 90, 60, 90, por ejemplo, se va a aproximar solamente al 1.618. Podríamos explicarnos incluso alguna connotación religiosa o de creencia religiosa, porque ahí está ese número, está presente en todo. Está presente, fíjense, por ejemplo, si a partir de esta proporción que acabo de trazar acá, esto es muy interesante, fíjense. Si, por ejemplo, a partir de esto, trazo acá una línea de... Gracias. Trazo un cuadrado. Pues, o analizo este rectángulo, también va a cumplir la misma proporción. Es decir, si agarro esto y divido entre esto, también va a ser 1.618. Y si le saco un cuadrado y hago un rectángulo más pequeño acá, también, si divido esto entre este, me va a dar 1.618. Hagan la prueba, yo lo estoy haciendo muy rápido, hagan la prueba ustedes. Y si vuelvo a sacar otro cuadrado acá y me queda este rectángulo más pequeño, si divido esto entre esto, también me va a dar 1.618. Y así sucesivamente, eso es infinito, ¿eh? Y en base a esto, a estos rectángulos, a esta serie de rectángulos progresivos, puedo trazar una espiral. Ahí. Ahí. Y así sucesivamente, eso es infinito, ¿no? Ahí está. Y resulta que la Vía Láctea, por ejemplo, está en esta espiral exactamente, o la concha del caracol está en esta espiral exactamente. Entonces, incluso puede utilizarse de argumento de diseño. Ahorita vamos a ver. Me voy a traer no lo tengo. No lo tengo, pero esa espiral, por ejemplo, se lo utiliza muchísimo en el diseño de logotipos. Bueno, ahí estaba un logotipo en base a eso, pero y ya si ustedes diseñan en base a esto, por ejemplo, pues va a ser estético, va a ser bien proporcionado. Es
increíble cómo ese numerito se presenta en mucho de nuestro diario vivir, lo habíamos tenido en la mente. Les decía, podría explicarnos incluso nuestras creencias de que alguna mente superior nos ha dejado ese numerito para que lo descubramos, ¿no? Quiero terminar esta parte compartiéndoles un resumen de todo esto. Que, bueno, tiene un resumen de todo lo que acabo de decirles. Fíjense. La geometría está presente en todo y es realmente interesantísimo. Ojalá que en el desarrollo del curso ustedes se vayan apasionando por la geometría como a mí me apasiona. Yo soy profesor de unas 10 o 12 materias, pero esta materia es la que más me gusta. Bueno, otra vez bienvenidos al curso. Acá termina la clase. Los voy a dejar con Milenia, les va a dar un par de prácticas para que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Diego? ¿Dónde estaba su micrófono encendido? Es interesante, ¿no?
el buitre cuando va a aterrizar en el suelo a comerse algo, describe esa espiral que habíamos sacado, la espiral áurea. Entonces, la geometría está presente en todo. La proporción es la relación de una parte con el todo, pero esa proporción tiene que ser estética, y lo estético es algo que tiene que estar presente ahora en ustedes de acá y por el resto de su vida. Todo lo que vayan a diseñar tiene que ser estético o proporcionado, y sus láminas deberán responder a ese criterio. No pueden hacer un ejercicio así chiquitito teniendo su lámina así grande, o viceversa, porque es la relación de una parte con el todo. Entonces, tomen en cuenta de acá para adelante esta primera clase. ¿Listo? Yo me despido, los dejo con Milenia. Mile, por favor, dales el trabajo del periódico y de los conceptos geométricos, por favor. No se te escucha, Mile, te cuento. No sé si le escuchan ustedes. Ya, Franquita, entonces. Ya, Franco, estás presente, ¿no? Ha ido a carnavalear, Mile, y no sé qué habrá hecho. Franco, ¿estás presente? No está. No está presente, ya. Bueno, entonces, a ver, yo les voy a dar la práctica. Ustedes para la próxima clase, en tamaño carta, ¿listo? En tamaño carta, van a hacer 30 conceptos geométricos, ¿listo? 30 conceptos geométricos, es decir, por ejemplo, ¿qué es un punto? Lo dije, cuando expliqué les dije, ¿qué es un punto? Un punto es una posición en el espacio carente de dimensiones, ¿verdad? Es el elemento básico de la geometría. ¿Listo? Ya tienen concepto número 1. Concepto número 2. ¿Qué es recta? Es la sucesión infinita de puntos en una misma dirección. ¿Qué es plano? ¿Qué es ángulo? ¿Qué es volumen? ¿Qué es círculo, circunferencia? ¿Qué es radio? Etcétera. 30 conceptos geométricos. No deben estar escritos en computadora, en imprenta y letra mayúscula. ¿Listo? Porque es la letra del dibujo técnico. ¿Ya? En imprenta y letra mayúscula. Seguramente que la mayoría escribe en letra imprenta. Normalmente los que escriben en letra carta están en derecho y en medicina. ¿Sabían eso? Así siempre. Por ahí alguien se equivocó, ¿no? Bueno, siempre hay excepción. Y esa es la práctica número 1. La práctica número 2, fíjense, van a tomar una hoja de papel periódico, una plana de papel periódico donde no haya muchos dibujos, y con su lapicero van a subrayar todos los renglones, no palabras, sino todos los renglones. ¿Listo? Todo. No disparando el trazo, es decir, no vayan a disparar el trazo, sino más bien controlar el trazo. ¿Listo? A mano alzada, no es con escuadra, a mano alzada. Todo el periódico. Porque necesitamos toda la hoja de papel periódico. Porque necesitamos que tengan ustedes esa facilidad de trazo. Entonces hay que desarrollarla. ¿Listo? Traten de que el trazo no desplacen solamente la muñeca, sino tiene que ser todo el brazo, tiene que desplazarse. ¿Listo? Comienzan aquí, miran dónde van a llegar y con trazo controlando llegan hasta el final. ¿Listo? Eso con lapicero. Esas 2 prácticas para el día miércoles. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿De la primera práctica tiene que ser con lápiz o lapicero? No, con lapicero. Con lapicero. En una hoja tamaño carta, no una doble carta. Tamaño carta, sí. Voy a crearles yo la práctica en el Classroom para que ustedes cuelguen ahí su práctica, ¿listo? Por favor, esto, muy, muy importante. Las fotos en el Classroom no deben tener filtros, ¿listo? Y denle pues, unos minutitos a sacar su foto. Tan linda selfie se sacan ustedes y su lámina girada,
al revés, me mandan láminas así al revés, es increíble, o paradas así. No, eso ya habla mal del estudiante, no tiene que ser o sea, estamos en diseño gráfico, la lámina bien encuadrada, que no salga pues el gato que está avalado dentro de la foto, por ejemplo, es decir, tiene que ser la lámina nomás, recórtenla, pónganla presentable, pero no la hagan pasar por filtros, ahí lo arruinan, ¿listo? Y hacen que nosotros al evaluar no podamos revisar correctamente, ¿listo? Bien. Entonces, con esas recomendaciones, nos veríamos el día miércoles. Gracias. ¿Alguna preferencia de lapiceros tal vez que vamos a utilizar en color? No, cualquiera. ¿Otra pregunta? Aquí una pregunta. ¿Tiene que ser vertical o horizontal, ya que estaba hablando de la dirección, tal vez de escribir? No, pues en los conceptos es vertical, ¿no? Ambas son verticales. Pero que en el Classroom no aparezca girado, ¿no? Es decir, si está escribiendo en el sentido que aparezca girado, a eso me refiero. Y verifiquen de que hayan entregado su lámina, no solamente la suben, no tienen que marcar como entregado, porque si no la marcan como entregado, no nos ha llegado y eso es 0, a pesar de que hayan hecho su trabajo. No sé si está ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen que ser muy metódicos, muy ordenados, revisen todo, ¿listo? Arqui, ¿hasta cuándo es? Hasta el miércoles. El miércoles a las 6:30 se entrega la práctica, ¿ya? Hasta esa hora pueden entregar. Una ¿Otra pregunta? Sí, yo. En la primera práctica dijo letra imprenta y letra mayúscula. Todos los conceptos. Sí, todo. Si quieres acompañar con algún gráfico, puedes hacerlo. ¿Listo? Si, por ejemplo, dice ángulo, figura plana formada por dos rectas concurrentes, y dibujas un ángulo ahí, si ves conveniente. ¿Listo? Pero lo que me interesa es de que ustedes manejen la terminología que nos va a servir para desarrollar las clases. Cuidado, les diga, dibujen un círculo y dibujen una circunferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un círculo y una circunferencia? A ver. ¿O es lo mismo? Uno es 3D y el otro es un plano. Es plano, creo. No. El 3D de la circunferencia tendría que ser la esfera. No es como tú dices. ¿Cuál es la diferencia entre un círculo y una circunferencia? Es cuando la circunferencia es el contorno y el círculo es cuando está lleno, creo. Sí, en tus palabras es esa la diferencia. El círculo es la figura plana delimitada por la circunferencia. Y la circunferencia es la línea curva cerrada cuyos puntos todos equidistan de otro que se denomina centro u origen. ¿Eh? Entonces, ustedes deben conocer todos los conceptos, bueno, deben conocer los básicos para poder hablar el mismo lenguaje, ¿no? Si no, vamos a estar en problemas. ¿Ya? Nada más. Y el archivo le enviamos por PDF. No, a ver, en el Classroom va a estar en una hora más o a primera hora de la tarde va a estar ya para que ustedes puedan subir sus prácticas. En el Classroom, ¿ya? Otra pregunta. Bien, ahí quedamos entonces. Hasta luego, gracias. Luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, aquí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.